Buenas tardes, Día Político por TSI. Estamos esta tarde con el representante de la ASJ, el abogado Kenneth Madrid, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo está, abogado? Un gusto saludarle. ¿Todo bien? Y un gusto estar aquí también. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ya se va a conectar con nosotros don Andrés Pavón, quien es expresidente del CODE y también ex embajador de Honduras en Cuba. El estado de excepción. La ASJ ha cuestionado mucho este programa de 6 meses que se ha implementado en Honduras. Ha dicho que se han invertido más de 1.000 millones de lempiras o se ha destinado más de 1.000 millones de lempiras, pero los resultados son minúsculos en materia de seguridad. Más de 20 muertes múltiples o masacres se han originado en el país, que ha dejado cerca de 78 personas muertas de manera violenta. Sigue la muerte de taxistas por el cobro de extorsión y esto lo ha enfocado en un análisis la ASJ. Denos un resumen, por favor. Sí, en efecto, Ramón. Mire, ASJ preocupado por la situación existente en el país con la suspensión de derechos constitucionales, pues lógicamente que siguiendo el curso de datos oficiales del Estado, como lo es la Policía Nacional, datos del Ministerio Público, datos del Juzgado de Letras en materia de extorsión con jurisdicción nacional, pues obviamente que trajimos estos datos a luz para que pueda el gobierno ver la situación en que está y ver si da un cambio en la estrategia de trabajo. Vimos que el índice de victimización del país el año pasado era en 9%, hoy está en 8.7, Ramón. ¿Qué significa? Que prácticamente al haber una disminución ni siquiera de un punto porcentual en la victimización, 9% el año pasado, 8.4 actualmente, lo que significa es que sigue siendo la misma cantidad de víctimas que hay en el país producto de la extorsión. Y a pesar de tener 6 meses ya en vigencia la suspensión de derechos constitucionales, prácticamente no ha variado en absolutamente nada cómo se siente la población víctima de estos hechos. Por otra parte también pudimos apreciar que hubieron más de 8,000 detenidos hasta el 30 de abril, sí, producto de la suspensión de derechos constitucionales, pero solamente habían 80 judicializaciones por delitos en materia de extorsión, sí, lo cual significa que si hacemos una mirada hacia atrás, en los 6 meses anteriores que no hubieron estado de excepción, hubieron más judicializaciones que en estos 6 meses que teníamos suspensión de derechos. Entonces la pregunta es, ¿estábamos judicializando más sin suspender los derechos constitucionales? Entonces ahí es que tiene que hacerse un vuelco de timón a la estrategia para garantizar de que haya una mejor investigación estratégica en los casos. No solo es capturar, Ramón. Correcto. Es investigar y llegar hacia los verdaderos autores, no solo materiales, sino intelectuales de los hechos de extorsión, para que ya dejen de golpear a la sociedad hondureña. Y hemos visto que hay muertes de personas, sí, sector transporte, y ya obviamente no se justifica bajo ninguna medida que se siga derramando sangre en el país por este hecho. Ahora, pero usted dice que hay que darle un vuelco. ¿Qué tipo de vuelco? ¿Cómo debe de replantearse la estrategia en materia de seguridad en el estado de excepción en Honduras? Mire, en ese tema, Ramón, nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones, sí, que van encaminadas, uno, a que esa estrategia no solo debe hacerse en un escritorio con ciertas personas, debe trabajarse junto con policías de investigación, junto con policías preventivos, junto con jueces, junto con fiscales, para que sepan efectivamente cuál es la evidencia que van a ir a recabar de cada tipo de conducta delictiva que es denunciada por la población. Por otra parte, también en este sentido debe de trabajarse la investigación de una manera más inteligente. Debe ponerse a tono la inteligencia del Estado a favor de la investigación. Deben de trabajarse con las comunidades de la mano para que haya información, que haya informantes y que efectivamente, como trabajan las verdaderas redes de investigación en los países modernos, Ramón, y a toda su enorme teleaudiencia, porque efectivamente tienen que trabajarse bajo una estrategia de investigación científica. Al no haber investigación, no podemos encontrar a los responsables de los hechos y por lo tanto quedan en impunidad todas estas conductas, sin olvidar que hay una gran cifra negra de personas que no denuncian y que tienen miedo de ser golpeados porque no pueden ir al Ministerio Público porque tienen miedo de que los vean y le vayan a contar a los extorsionadores y obviamente hay represalias contra sus familias. Pero esto, abogado, disculpe, pero esto es confianza en operadores de justicia y confianza en las instituciones que aplican la investigación y aplican la justicia en el país. Porque bien claro en este informe, aquí hay una gráfica donde ustedes muestran que
apenas el 21%, de acuerdo a la encuesta que ustedes hicieron, hacen denuncia, pero un 76% no hace denuncia. Ahora le pregunto yo, ¿ayuda esto o no a la investigación y a la aplicación del estado de excepción? En efecto, entonces ahí también es donde debe tener usted otra estrategia el Estado y debe de desarrollar otras plataformas para que las personas denuncien. Ya las personas no quieren ir personalmente a denunciar porque tienen miedo de lo que yo le manifestaba, que lo puedan ver estos grupos de criminalidad organizada y obviamente tener represalias contra su vida, contra la de su familia y con toda la integridad corporal. Entonces también deben de tener ahora los mecanismos que hay diferentes virtuales. Ahora prácticamente cada hondureño tiene un smartphone donde puede tener una plataforma virtual para poder denunciar anónimamente cierta conducta, poder subir documentos, poder subir fotos y denunciar a estas personas. Pero el Estado tiene que pensar y tener innovación en este tema, Ramón. Ya tiene que ir y ocupar las nuevas tecnologías de la información para preservar la identidad del denunciante. Porque ya las personas no quieren ir a denunciar por el miedo que tienen, que obviamente pueden perder la vida. Ustedes han hecho la encuesta, amigo televidente, y arroja lo siguiente. La pregunta es, ¿está de acuerdo usted o aprueba usted el estado de excepción aplicado por el gobierno de la República en sectores altamente vulnerables por la delincuencia? El resultado es 8.9, dice estar muy de acuerdo. 36.4 dice que está en desacuerdo. 16.4 asegura que ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 18.7% en desacuerdo y 4.4% muy en desacuerdo. Es decir, vemos que la percepción de la población no es tan favorable al estado de excepción, de acuerdo a la encuesta que ustedes aplicaron como ASJ. Correcto. Y es una encuesta totalmente científica, se aplicó con una firma dedicada a este tema. Sí. Y en esta medida, Ramón, se puede apreciar que prácticamente un 77.4% de la población establece que las cosas están igual o peor que antes del estado de excepción. Entonces, prácticamente estas cifras lo que dejan ahí es que debe reevaluarlo el Estado. Nosotros ponemos estos criterios de la población, esta percepción que se ha obtenido para ponerlo, obviamente, a disposición del gobierno de la República para que ellos puedan tomar decisiones en este aspecto, que vean lo que piensa la población en general sobre este tema y también las autoridades. Para ustedes, como ASJ, ¿ha fracasado el estado de excepción? No ha dado los resultados esperados, Ramón, no ha dado, y para nosotros en la recomendación lo que pedimos es revisen la estrategia, revísenla, porque puede ser que en algunos sectores o algunos barrios y colonias les haya dado resultados, pero a nivel global las cifras no ayudan, las cifras no permiten que tengamos eso. Y mire, Ramón, por otra parte, vimos que el director de la policía le había manifestado a uno de sus colegas aquí en la Corporación Televicentro de que no había recibido ni un 5 de esos 1.000 millones que habían destinado en el presupuesto. Pero el presupuesto de la República está hecho no puede establecerse sobre una base fantasma, tiene bases de los ingresos de los recursos, por lo tanto, él tiene que pedir explicaciones a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Finanzas porque no tiene. ¿Cuánto se ha ejecutado de estos 1.000 millones? Solo el 4% de esos recursos, y que es lo que me imagino 4%. Ha estado. El 96% no se ha ejecutado. Claro, y dice él que es que no lo han puesto a su disposición esos recursos. Bueno, pero puede ser cierto que la Secretaría de Finanzas no le haya trasladado los recursos. Entonces, si está en el presupuesto, debe de exigirlo, que se le traslade ese presupuesto para poder ejecutarlo, porque una estrategia de 30 puntos, como lo tienen establecido, que de paso solo uno han cumplido completamente, ¿cuál? 11 están en camino, y de los demás no hay información en el gobierno. Entonces, por lo tanto, no, pero ¿cuál punto es que se ha cumplido? La saturación policial que hay en los barrios y colonias. Pero mire, estos aspectos son importantes tenerlos en consideración porque tiene que reevaluarlo. Tienen que reevaluar. Me voy a la primera pausa. ¿Puedo presentar a don Andrés Pavón? Solo lo quiero saludar a don Andrés Pavón. ¿Cómo está, licenciado Pavón? Yo sé que está en el sur haciendo trabajos de, no sé si es de apicultura o de... ¿De qué trabajo está haciendo esta tarde? Estamos trabajando por acá con la acuicultura. Sí. Queremos desarrollar un poco, a ver si los chinos se ocupan de nosotros y podemos en algún momento exportar, quiero decir, productos de la acuicultura como tilapia, camarón. Bueno, mire, yo voy a la primera pausa. Cuando regrese, platicamos con usted también sobre su punto de vista. Un saludo a Kenneth, a Madrid. Un saludo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Un gusto.
6 de la tarde, 14 minutos. Don Andrés Pavón, sus consideraciones sobre este tema del estado de excepción, por favor, de lo que hemos vivido los hondureños y de lo que puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Se le fue la luz ahí donde está usted? ¿Se le fue la energía eléctrica? Sí, me estoy ubicando mejor, espéreme, discúlpeme. Porque sí, acá se fue la energía eléctrica, pero ya estoy en una mejor posición. Bueno, perfecto. Deme su opinión, por favor, sobre el tema que le he consultado. Mire que es un tema interesante en el sentido que desde luego que ha fracasado el modelo, porque primero nosotros tenemos una gran cantidad de personas que están usando armas. Que cuando uno va a la escena del crimen, nos damos cuenta que el 80% de las víctimas no tenía arma de fuego. ¿Quiénes son los que están utilizando entonces las armas de fuego? Las están utilizando aquellos, los violentos. Y el Estado hasta ahora no ha hecho ni tan solo alguna regulación que indique que vamos a reducir el nivel de armas de fuego que actualmente porta la población hondureña. Y algunos datos estadísticos indican que hay más de 4 armas de fuego de manera ilegal por cada hondureño. Y eso es grave. En definitiva, usted se va a dar cuenta que las medidas de excepción han sido propaganda, han sido publicidad, igual que la creación de la policía comunitaria. Hicieron un despliegue mediático para crear una policía comunitaria que en el fondo no funciona. No funciona porque está enclaustrada en el mismo modelo. Si nosotros no somos capaces de cambiar el modelo policial e incluso definir que las actuales instituciones ya fracasaron, que esas instituciones ya no deben de seguir existiendo en este país, que hay que crear un nuevo modelo policial para garantizar la prevención y para poder garantizar la investigación criminal. Nosotros tenemos, por cada crimen que existe en Honduras, el 94% de impunidad, y eso es grave. Y el 80% de los crímenes que se están dando en este país son con armas de fuego. Y el Estado sigue permitiendo que las armas de fuego sigan siendo un negocio en este país. Entonces uno cuestiona al gobierno y uno pregunta, ¿qué es lo que estos pensaban hacer en materia de seguridad? Siguen continuando con el mismo modelo anterior. Ahora, las principales debilidades que usted identifica y cómo se pueden potenciar a fin de que se garantice que este estado de excepción logre los objetivos en materia de seguridad ciudadana. Es que el estado de excepción es publicitario, pero en la práctica está orientado a aquellos barrios más pobres, a los barrios más desposeídos, hasta ahora, aquellos que no han tenido la oportunidad de que el Estado tenga control sobre ellos. Y cuando me refiero a medidas de control, que ahí esté el control en materia de salud, que esté el control en materia de seguridad, que esté el control en materia de educación, que esté el control en materia de articulación comunitaria. Y nosotros no tenemos hasta ahora un modelo que nos indique que este gobierno está articulando a la sociedad orientada a incidir en los altos niveles de inseguridad que actualmente tenemos. No hay ni confianza hacia los mismos cuerpos de seguridad, que eso debe de cambiar. Estos cuerpos de seguridad están obsoletos, hay que cambiarlos. Entonces, ¿usted cree que la presidenta de la República debe de hacer cambios en quienes dirigen estos programas y quienes dirigen los cuerpos de seguridad del país? Sí, son los mismos coroneles, son los mismos generales, comisionados generales, son los mismos tenientes o inspectores de policía que siguen dirigiendo el sistema de seguridad en el país. Son los mismos que estaban vinculados con la administración anterior y con las administraciones, no solo anterior, sino que con las administraciones que han permitido que estas cosas sucedan. Nosotros debemos de cambiar el modelo policial, hay que cambiarlo.
este modelo debe de desaparecer. Perfecto, licenciado Andrés. Abogado Madrid. Sí, fíjese que Ahí me disculpa que no hay muy buena... No, no se preocupe, pero le estamos escuchando. En el lugar donde estoy, porque estoy igual, va, en actividades productivas. No se preocupe, pero estamos escuchando muy bien. Abogado Madrid. Sí, es interesante lo que plantea el amigo Andrés Pavón, al cual le mando un saludo. Fíjese que el comunitarismo, y se habló tanto de policía comunitaria, pero el comunitarismo es un valor. No es que va a haber un cuerpo policial que se llame policía comunitaria. El comunitarismo está en toda la Policía Nacional, porque es un valor que está intrínseco en todas las policías del mundo ahora. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la redacción de la nueva ley orgánica de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional vigente ahora, y ahí se dejó el valor del comunitarismo. No es algo nuevo, está desde el año 2018 en la ley aprobada por el Congreso Nacional. El problema es que no se ha puesto en marcha que ese valor del comunitarismo esté mano a mano con la sociedad. Por eso yo le hablaba de que debe cambiar la estrategia de investigación. Debe de trabajarse con las comunidades. Mire, en las mejores estrategias de trabajo del mundo, los mejores informantes son la sociedad, son las personas de la comunidad que tienen una relación con la policía muy fuerte, los lazos muy estrechos donde llevan una relación fuerte. El comunitarismo es eso, ida y vuelta, tener esa relación entre policía y comunidad como que fueran uno solo, validar procesos, validar acciones, y que efectivamente ellos son los que tienen el problema, ellos son los que efectivamente le pueden decir a la policía cómo se está desarrollando cada situación. Y aparte de eso, mire, en eso tiene mucha razón el amigo, porque miren, los estados de excepción per se no son un fin en sí mismo. No es que solo se instale el estado de excepción y mágicamente va a reducir ya la criminalidad y van a reducir los delitos de extorsión, en este caso que nos estábamos refiriendo. No, ¿verdad? Los estados de excepción tienen una finalidad si van a la par de una verdadera estrategia de trabajo en materia no solo de investigación, como lo cual nosotros hacemos referencia que está carente esta estrategia de trabajo, que le faltan estrategias para poder llevar y vincular a los verdaderos responsables de los hechos para que no haya impunidad. También nosotros hemos visto que carece la estrategia de una parte muy esencial, que es la prevención. Tiene que trabajarse a la par de la represión, debe ir la prevención y no hay una visión clara qué se hará con estos menores de 7 a 14 años que están en esos barrios y colonias contaminados y que efectivamente cómo vamos a hacer para evitar que se involucren con el crimen organizado y que obviamente devolverlos a su casa, volver a la familia, volver a las instituciones no formales que siempre han sido parte fundamental en su educación y en su devenir histórico. Usted me decía también que hay déficit de policías por cada 100.000 habitantes en Honduras. Sí, en efecto, mire, la media que establece Naciones Unidas es que deben haber al menos 300 policías por cada 100.000 habitantes. Honduras está llegando a los 188 miembros policiales por cada 100.000 habitantes. Es decir, la mitad. Al final tiene que duplicar su fuerza. Honduras tiene un déficit de 8.000 a 10.000 policías y obviamente no vemos una estrategia que vaya enfocada en ese sentido. Y ahora está menguada esa capacidad, Ramón, y a todos sus televidentes, porque recuerde que han utilizado policías preventivos que estaban destinados para patrullar en las calles y para ejercer la prevención, ahora están destinados a centros penitenciarios, ahora están destinados a otras labores que se les han asignado y por lo tanto está menguada su capacidad de estar en calle ahora mismo. Por lo tanto, son aspectos que debe de reevaluar el gobierno y la Policía Nacional, que en el ITP deben de trabajar fuertemente en no sacrificar la calidad, siempre bajo los tiempos previstos, pero deben de buscar la forma de que más personas quieran llegar al cuerpo policial para poder cubrir la demanda. Mire, hay más de 250.000 personas involucradas en maras y pandillas en crimen organizado, con 17.000 policías. Es muy difícil hacerle frente a ese tema. 50.000 personas involucradas en temas de maras y pandillas y crimen organizado, según algunos datos que se ha recabado. Por lo tanto, ¿cómo es posible que una fuerza tan poca pueda hacerle frente al crimen organizado? Por eso el gobierno tiene que reevaluar su estrategia de trabajo y debe tomar a bien estas cifras que se le da y esta percepción de la población para efecto de reevaluar la estrategia de cómo se debe trabajar en los próximos meses. Voy a la segunda pausa, ya regreso. Aprovechemos estos minutos para poder dar algunos insumos a quienes ejercen esta actividad del estado de excepción en Honduras. ¿Qué le podemos sugerir, licenciado Andrés Pavón?
Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que el modelo policial actual ya precluyó en su capacidad operativa para poder resolver dos temas importantes, el combate a la impunidad y la capacidad de prevención. La policía es la misma que teníamos antes, la que tenemos hace un montón de años atrás. Este gobierno debería de ofertarnos a nosotros un modelo totalmente diferente, incluso valorar si ellos tienen capacidad de poder resolver los problemas en materia de prevención y en materia de investigación criminal. La investigación criminal actualmente en Honduras supera el 82% del universo del crimen, y eso es grave. Es la continuidad de lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer, y es en ese rango de acciones que se generan también violaciones a derechos humanos por la falta de capacidad operativa de estos cuerpos, que ya su filosofía, su doctrina pasó a ser obsoleta. Hay que cambiarla, y eso debe de demostrarlo esta actual administración. Pero la administración actual sigue operando bajo las mismas reglas y bajo las mismas oportunidades que le genera el ambiente de miedo, el ambiente de terror y el ambiente de conflictividad que actualmente genera la violencia en el país. Es decir, la estrategia versus a la operación de los grupos delincuenciales en Honduras, si comparamos esto, sale perdiendo la Policía Nacional de acuerdo a su percepción, licenciado Andrés Pavón. Y por otro lado, la estructura policial, ¿qué mensaje le da a usted? Bueno, la estructura policial ya no responde a la capacidad que tiene el crimen común y el crimen organizado para seguir generando este tipo de violencia que actualmente tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no responde la estructura policial actual? Porque los índices de impunidad y los índices de prevención superan la capacidad que podría tener cualquier país de América Latina o de Europa. En Europa, 8 homicidios por cada 100.000 habitantes es una capacidad aceptable, pero en Honduras superamos los 30.000 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ok. Abogado. Sí, mire, en ese tema nosotros creemos que debe de haber una estrategia diferente en la Policía Nacional. Sabemos que pedir grandes cambios a estas alturas es complicado, pero obviamente la Policía Nacional es una noble fuerza que obviamente está al servicio de los ciudadanos, y creemos que las autoridades bajo estas circunstancias pueden dar un cambio en una estrategia trabajada con todos los operadores de justicia, trabajada con las principales personas que están vinculadas a estos temas, pueden generar un cambio y una satisfacción que ven